Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien también. Uh, ¿Me escucho bien? Ahora sí, creo que ahora que nos digan, estamos en una nueva emisión de En Busca del Tiempo Perdido. Sí, una nueva emisión, helada emisión, yo no sé cómo estará allá, pero acá un frío que lo encargo. Aquí también hace un frío, yo estoy como con un chaleco así, pero ni te imaginas, que me tiene para poder resistir el frío porque no alcancé a poner acá la estufa ni nada, pero aquí estamos, en una nueva emisión. Me da como gusto, Joaquín, verte ahora que nos vimos igual hace un rato, pero nos vimos el otro día, entonces es como que parte del equipo se juntó en esta sesión Sí. especial homenaje a Miguel del programa En Busca del Tiempo Perdido. Oye, Bonito fue ese encuentro. lo que sí faltó fue la foto, ahora que lo vengo a pensar. Yo creo que entre la emoción, entre que estábamos aquí, para allá, para acá, todo, que aquí los créditos van para ti, tú fuiste el organizador de este homenaje, con un... No tengo el libro de Miguel a la mano, ¿tú lo tienes? Para que lo digamos que Miguel Suazo fue parte del equipo cuando teníamos la Radio Federación en la Universidad Alberto Hurtado y fue el que, ahí está el librito de homenaje a Miguel, y era uno de los conductores principales del programa, así que nada, era maravilloso encontrarse de nuevo con parte del equipo y con Miguel, que estaba completamente emocionado por esta sorpresa que se le hizo y en homenaje con un libro que sacaste tú con el grupo de amigos y que hicieron, digamos, realidad un sueño que yo creo que aunque él no haya dicho nada, era maravilloso. Ahí está Miguel, lo presentamos, lo pueden encontrar. Oye, muy buen dato decir dónde pueden encontrar a Miguel, porque una de las cosas fascinantes de hablar de tener a Miguel y haber hecho este homenaje es la particularidad de su forma de conversar con los estudiantes, de las temáticas que él establecía. Él ahí al paso daba mucho, era alguien que te interceptaba y te podía tener muchas horas conversando respecto a algún autor, a un libro que tenía ahí. Entonces también un gran parlanchín con mucha sabiduría y experiencia y que siempre daba el callo cuando te quería recomendar un libro y te conocí, te sacaba el perfil y te decía, después uno pasaba de nuevo y te decía, oye, te quiero recomendar tal obra. Y uno decía, ¿cómo supiste? ¿Cómo Claro. supiste que probablemente esta obra me iba a gustar? Tú que lo conoces más de cerca y establecer un vínculo mucho más estrecho con Miguel, ¿qué nos podrías contar antes de que comencemos este gran episodio que también vamos a hacer un homenaje? Yo creo que este programa va a ser un homenaje a un gran poeta chileno que se nos fue hace muy poco. Entonces, creo que da como el espacio y el momento para hablar de homenajes, pensando también en Miguel y dar pase al programa de hoy. ¿Qué dices tú, Joaquín? Sí, mira, esto fue una volada que surgió en el verano, que la empezamos a materializar en marzo, y que la idea era que fuera en julio, porque en julio Miguel cumple años, cumple 79 años de edad, y tenía la intención de que, o creía yo, de que teníamos que hacerle un homenaje a alguien que fue fundamental para nosotros en nuestra forma en nuestra formación, en nuestra manera de entender la literatura, la conversación, la manera de cómo relacionarnos con nuestros amigos. Entonces, creíamos de que había que hacer un homenaje dedicado, sentido a él y de la manera como sabemos hacerlo, ¿no? O de la manera que estamos acostumbrados a hacerlo, que era a través de la música y de la poesía y con libros en mano, como lo antaño lo hiciera una editorial hoy extinta. Entonces, nos embarcamos
armamos esta comunidad espontánea que es los círculos de amigos del poeta Miguel Sosa Neira, organizamos todo un evento, la publicación de este libro, y un libro además que era bien curioso porque Miguel rara vez inscribe sus libros en el registro de propiedad intelectual, y este estaba inscrito, sin embargo no había sido publicado, solamente había sido difundido a través de correo electrónico. Entonces yo me metí en la tarea de buscarlo, no lo encontré, le pedí a Miguel, a través de un subterfugio, por supuesto, le dije, Miguel, no encuentro ese libro, tengo impreso, yo sé que lo tengo, pero era Tú chico, ahí original, no lo tengo. haciendo tus estrategias comunicacionales para Claro, que no se diera cuenta cuál era la motivación que te llevaba a preguntarle, claro, qué pasaba con el libro. no sabía, no entendía Miguel, no sabía, no era que no entendiera, no sabía, él Era pensaba la que era otro expresión de Miguel. signo. Y la cosa es que, bueno, hoy día logramos sacar estos 100 ejemplares de este libro, que es La lluvia en el centeno. Son, tiene como subtítulo Conversando con Salinger, y es un libro precioso, a mí me gusta mucho porque en el fondo es Miguel conversando Miguel tiene una particularidad bien interesante que en su escritura permanentemente está recurriendo a elementos de lo cotidiano, a elementos del contemporáneo o de actualidad noticiosa muchas veces, para darle cabida a una reflexión más profunda. Complejiza la actualidad, de alguna manera. Y lo que hace en este libro es que lo va conversando con Salinger y va dialogando con él y le va diciendo, mira Salinger, si tú estuvieras acá seguramente tú también protestarías. Como que estuviera presente, claro, sí, eso me... Sí, como si le fuera habla, lo parte trae. en un... Sí. Entonces, era un libro muy bonito y que yo me aboqué a que lo pudiéramos publicar. Y además que, mención aparte, está hecho de forma artesanal, porque lo hace un flaco, un cabro joven, que en Instagram uno lo puede ubicar ahí como Empastes Maltés, y él se dedica o la portada, más bien la portada de la contratapa, está hecho con tipos móviles, con tipografía. Entonces, esto está hecho básicamente con el pulso del brazo, de la mano, que corresponde, o como se hacía en los libros antaño. Así que, si quieren encontrar el libro, hay dos maneras. Miguel sigue cercamente, probablemente, a sus 78 años, sigue estando en la misma esquina de siempre, y en Barroso con Alameda, a la salida del Metro de los Héroes. Él va a tener copias del libro, ya tenía 5, ya las vendió, va a tener ahora en la semana probablemente va a tener otros 5 o 10 ejemplares más, o contactándose conmigo y también les puedo hacer llegar un ejemplar para ustedes. Dayan, obviamente, hay uno que es para ti, eso no hay ni que ni mencionarlo. Dayan, sí, la vi que estaba conectada. Así que eso Dayan, es un hecho. la vi y dije, qué bueno que esté conectada, porque no hablábamos hace rato, así que... Así que eso con el libro fue un gesto de tratar de hacer un homenaje en vida, que era lo que a mí me interesaba, o tratar de rescatar esa idea, y creo que lo cumplimos. Creo que lo pudimos cumplir bien, así que... Muy Y lindo, tú Joaquín. también, así que fue algo bien bonito. No, estuvo maravilloso. Muy lindo lo que se dio, los encuentros, he visto a Miguel después de mucho tiempo, así que maravillosa la gestión ahí que hiciste tú con todo el grupito que rescata en homenaje en vida a Miguel Suazo y su escritura, y llevarlo y materializarlo es precioso el libro, me encantó. Así que ya lo saben lo que dice Joaquín, si quieren conversar con Miguel, ya saben, o que leerlo, lo pueden encontrar ahí en Almirante Barroso, fuera de la Universidad Alberto Hurtado, donde siempre estaba y volvió a ver pista, o aquí con el compañero Joaquín, le escriben igual por En Busca del Tiempo Perdido por el Instagram, o su Instagram personal, no sé si lo tienes habilitado. Bueno, pensando en los homenajes, tomando lo de Miguel, hoy día igual tenemos un programazo, hemos estado con episodios así, un desfase, desde Alfonsina Storni a hoy, pero hoy día ¿de quién vamos a hablar, Joaquín? Igual lo anunciamos por redes sociales, un poeta muy importante que tiene una gran relevancia, importancia y particularidad en la literatura chilena, y eso también nos llevó a traerlo a la palestra,
hacerle un homenaje, a contar quién es, qué realizó, qué escribió, el contexto en el que también se ve envuelto, dado que este año nos dejó. Claro. Y entonces también en este caso no le vamos a poder hacer un homenaje en vida, sino que obviamente después, pero como siempre nosotros buscamos resaltar la obra de los escritores y escritoras que nos interpelan, nos interesan de alguna forma, y en ese sentido pensar en este gran escritor, poeta chileno que hizo también de lo suyo con la palabra, fue un arquitecto, como dije hoy día, utiliza palabra hoy día, arquitecto de la palabra, pero de una manera muy singular, y esa es la distinción como quizás como es la que más nos llama a discutir con respecto a su obra. ¿De quién estamos hablando, Juan? ¿A quién es que ya que me estoy dando tanta vuelta en la introducción? ¿Cuál es el nombre? ¿De quién es? ¿Y por qué? ¿Por qué pensamos en este poeta? Obviamente estamos hablando de don Erik Sven Polhammer Bocard. Todo. Sobrino, creo que si no recuerdo mal, sobrino de el famoso arquero chileno, el Sapito Livingston, Exacto. y jugador de fútbol, pero principalmente poeta. Un poeta que tuvo una relevancia bien particular porque era conocido, se hizo muy conocido por salir en la televisión, en un programa famosísimo que era Cuánto vale el show. Hacía rabiar a don Enrique Lafourcade muchas veces en esas instancias. Fue chico reality, fue muchas cosas, pero principalmente fue un escritor, un poeta, y un escritor y poeta que destacó de dentro de su generación por tener una propuesta estética muy singular, muy propia, probablemente en la síntesis de distintas vertientes que se fueron dando dentro de la poesía chilena del siglo XX, y sobre todo fue un poeta, por ahí le dicen, yo no sé si hace mucha buena mención a ello, pero yo creo que algo de eso hay también, fue un poeta de la felicidad, un tipo que uno constantemente lo lee, se reía, lo escuchaba, se reía, estaba constantemente dándole vueltas a los temas, probablemente temas cotidianos, temas de repente populares, de repente grandes temas doctos, y siempre daba un matiz que uno le sacaba alguna risa, una carcajada que no buscaba tampoco ironizar en todo sentido, sino que buscaba darle un matiz quizá un poco más alegre a lo que componía aquello. Entonces, estamos hablando de Erik Polhammer, básicamente, poeta que aparece dentro de la generación de la década. Constipado. Estábamos súper serios y te estaba escuchando y yo dije, pucha, voy a toser, voy a interrumpir al Joaquín, pero es parte de estar en vivo, Joaquín. Es parte del espíritu de estar de vivo esto. y ir envejeciendo. Vivo. ¿Qué estaría diciendo por Hammer de que no estamos así? No, claro. Es parte de él. Ahí está aflorando todo lo que tiene que aflorar nomás. Claro, es parte del estar vivo y del estar envejeciendo. Exacto. Lamentablemente. Te pusiste inevitable. Ya. Pero ya, pero vamos. Ya. Y está ahí súper inspirado porque nos dio la tos. Claro. Bueno, estamos hablando de Erik Polhammer, poeta que destaca en los años 80, junto con una camada de poetas que aparece también en la década de los 80, bien importante. Sí. Nosotros hemos hablado harto de Elvira Hernández, nunca hemos hablado de Claudio Bertoni, por ejemplo, no sé si realmente vale la pena también, de Diego Maqueira, también un poeta importante que destaca en los años 80, y que en el fondo... No están hablando hoy. Sánchez, creo. Tipo, el Sánchez. Compañero Sánchez, mucho gusto. Mi abogado. El abogado Sánchez. Es locutor también de Radio Federación. Sí. Bueno, famoso jurado también en cuanto al show. Entonces, sí. La cosa es que era un personaje. Era un personaje, tenía una poética, tenía una manera de
ser bien peculiar y que en el fondo, y ahí una de las ideas que queremos entregar o manifestar es que probablemente ese personaje que fue construyendo él, probablemente quita la posibilidad de poder mirar su poesía. Y en su poesía podemos encontrar cosas muy interesantes. Totalmente la razón. Mientras te escuchaba, estaba pensando, como hablando un poco de quién es, lo que realizó, por Jaime más allá de haber trabajado en televisión y como jurado también, sacándolo de ese rol, de ese personaje, en la propuesta estética que tú me estás mencionando, es muy importante que él dice que escribe desde los 17 años. O sea, siempre fue un escritor, alguien que nunca dejó la palabra. En ese sentido, de cómo él también utiliza ese recurso tan importante, poderoso, que es la palabra, con esa mirada que tú acabas de mencionar, con esa parte tomando la vida, digamos, desde un punto de vista diferente a cómo se toma de lo que nosotros vemos en poesía, con ese humor también, con esa riqueza de tomárselo desde ahí. Y también con otros tipos de recursos que nos llevan también a la vida cotidiana. Él nos hace situarnos permanentemente en esa cotidianidad a partir del lenguaje, pero también en una cotidianidad bastante de narrativa que acerca al lector o a la lectora a sumergirse en su escritura. ¿Qué más podríamos decir en cuanto como biografía de Paul Hammer? Decir que también, igual él fue profesor también, estudió, profesor de castellano, tiene un posgrado también creo que en educación, entonces también tiene una formación que también le da ese ejercicio. Yo pensaba, esto es una interpretación mía con la palabra, como llevarla. Es también una actitud frente a la vida y cómo él esa actitud la traspasa también al rol del poeta. Y el rol del poeta situado también en el hablante, ese camino que también uno lo ve también. Que podríamos hablar de una poesía mucho más terrenal. Y en ese sentido, y llevándolo como a la obra y el contexto, ¿cuáles fueron sus primeras obras, Joaquín, que podríamos destacar que surgen, porque después hay un lapso con Paul Hammer que resurge después a otra, pasa un periodo bien largo donde no publica. Claro. Y surge ya en el siglo XXI, pasa del siglo XX, hay como un silencio, y eso no quiere decir que no dejó de escribir, simplemente no deja probablemente de publicar, porque una de las cosas particulares que podemos contar tras bambalinas de Paul Hammer, que ahí tú me lo puedes confirmar también, que era una persona que corregía bastante, muy preocupado, incluso mucho antes que salieran los libros a imprenta, él estaba encima de corregir hasta lo último. Era una persona que de verdad, en ese sentido, se tomaba bastante en serio la labor y el trabajo de la escritura. Claro. Para él era muy importante, entonces corregía bastante y en ese sentido pensar que dejó de escribir en ese lapso que no publicó, yo creo que no fue así. No, ¿qué podríamos decir de las primeras obras que publicó y en los años también donde estamos situados en contexto los años 80 y fines de los 70, principios de los 80? ¿Cuáles fueron como sus primeras obras que él publica? Sí, y cuál es quizá uno de los poemas más famosos o más conocido que se resalta de su escritura? Mira, antes de ello, no quiero dejar de mencionar, mira, en la edición de su poesía reunida aparece la última parte, cuando Eric Paul Hammer le da un accidente, creo que cerebrovascular, aparecen los poemas que él escribió mientras estaba en la UTI. Y dentro de ellos aparecen los manuscritos. ¿Ya? Mira. Wow. Y ahí aparecen todas las correcciones. ¿Qué tú? Un fetiche para algunos. Paréntesis, destacar considerablemente el trabajo de diseño editorial y de edición de la editorial Universidad de Valparaíso. No solamente con el libro de Paul Hammer, sino que la editorial tiene una propuesta, digamos, editorial muy buena, muy
muy rica en cuanto visualmente y en contenido y con la propuesta que ellos hacen del diseño de cada libro que buscan Claro. publicar. Eso también, unas joyas con anotaciones del mismo Eric, en ya ni sé cómo se llamaría esta parte, pero en el interior de la contratapa. Interior, sí. Claro. Donde está agarrada la sopa también del libro, claro. Entonces, claro, esa prolijidad de ir cambiando, por ejemplo, las palabras, las frases, ir cambiando de repente las comas, es una cosa que se va dando que es en el fondo el orfebre de las palabras que va ahí dándole vuelta y bueno. Entonces, claro. Y en ese sentido nos habla y confirma lo que estábamos diciendo. O sea, él era una persona probablemente muy obsesiva de corregir todos sus textos de tal forma que lo convencieran de que esos poemas salieran a la luz. O sea, también hay ese lapsus es que entre que el poeta está corrigiendo, creando, y el corregir también es otra forma de crear, y llevarlo a la publicación es otro paso, que es donde se desprende. Esa experiencia de escritura, que a cada escritor que yo he escuchado, cada uno obviamente la vive de una manera muy particular, pero le da esa riqueza de cómo se vincula con el lenguaje. La importancia que le da desde ese sentido. Y en esa línea, pensando en la singularidad que tú destacaste en principio de la escritura de Paul Hammond, de la propuesta estética, también todo el trabajo que hay detrás de esa propuesta, o sea, pensando en lo que, en los poemas de ver a los recursos que él apela para escribir y apegarse a lo que nos hace a nosotros entrar en ese humor también, en esa liviandad del lenguaje. No solamente nos lleva la liviandad del lenguaje, sino la liviandad también situarla desde ahí hacia la realidad en la que se extrapola, quiero decir, de alguna forma. ¿Estás de acuerdo en ese sentido tú, pensando en las obras como... Pero no me quiero detener, me salté, pero lo que tú estabas tomando de la antología de que rescata Universidad de Valparaíso, y de ahí como sus publicaciones fueron como del 79 y después pasa como al 80 y tanto. Claro. Mira, acá básicamente se reúnen la gran mayoría de sus libros, de los que al menos hay conocimiento, pero según información por ahí, por ejemplo, tendría que en el año 79 aparecerían primero las epístolas iluminadas entre parejas disueltas, que no aparece esos libros acá, o sea, esos poemas acá. La primera noción que tenemos es Tiempos difíciles, también del año 79, que además recoge el poema que es más famoso, o con el que destaca inicialmente Eric Paul Hammer, que es Los helicópteros. Poema famosísimo porque ha sido recopilado en distintas antologías, en algunas muy variadas, y también es una referencia recurrente para llegar a hacer toda esta poesía que aparece dentro de la época de la dictadura. Aparte estamos hablando del año 79, que es entre el año 73 y 78, más o menos lo que han dicho algunos historiadores, es la época más dura de la dictadura, de la represión en parte. Eso es lo que te iba a decir, sería quizás bueno, si tú quieres compartir el poema Helicóptero, porque eso también nos sitúa en el contexto en la época en que se está publicando, ¿no? Porque digamos también que su permanente diálogo con otros autores como con Enrique Lin o con Rodrigo Lira es muy palpable también en Paul Hammond, pero también pensemos que está Paul Hammond, pero hay otros escritores escribiendo en esa generación que se van formando y van generando por medio de la palabra una resistencia con todo lo que significó la parte más álgida y crítica de la dictadura. Y los artistas como van y se van formando los colectivos, y se va la clandestinidad, la palabra como va tomando un lugar, como en los espacios donde uno no podía hablar, o sea, decirlo, tomar, el lenguaje fue fundamental en cómo tú lo dices, cómo fue una palabra que yo creo que estaba latente permanentemente, no solamente en Paul Hammond, sino en muchos escritores y escritoras de ese tiempo, que muchos de ellos están todavía hoy y nos acompañan, y podemos ver su larga batalla a partir de la palabra con lo que fue la dictadura. Claro, y de hecho, mira, me hiciste acordar de Rodrigo Lira, que Rodrigo Lira uno no podría decir de él, por ejemplo, que fuera un poeta
poeta que resaltara lo político en todos sus poemas o gran parte de su poética. Sin embargo, uno cuando lo lee entre líneas destaca o mira o observa, más bien, el componente político de su obra, porque entre líneas, justamente, o en artificios literarios, o en artificios de palabras, puede ir diciendo cosas que directamente no podría decir. Y es probablemente lo mismo que uno logra encontrar en los poemas de este primer libro, o de este primer poemario de Eric Borjanes, que destaca, por supuesto, el helicóptero, pero también hay otros poemas dentro de ellos que denota, y ahí creo que está bien ocupada la palabra, denota una ciudad sitiada, una palabra cercenada, y probablemente una voluntad estrecha. Sí. Bueno, entonces, es bien curioso. Sitiada aparece no solamente ahí, en otros escritores también, entonces pensemos en Millán, Claro. pensemos en Elvira Nández, Enrique Lin, claro. Entonces, la ciudad, la urbe sitiada, es algo que se da como una constante en la escritura de varios, solamente que es tomada desde otros recursos y aparece. Y eso también es lo interesante de la poesía de esos tiempos, que cada uno tiene su propia huella y va palpando ese periodo de una forma, con una perspectiva que nos hace dialogar entre una poética y otra, para ir situándonos a partir de la escritura, la concepción de la ciudad sitiada. Yo creo que eso, si uno empieza a hacer como ese cruce dialogante, es muy interesante a la conclusión que uno puede llegar. Más que conclusión, yo diría recoger las reflexiones que te deja. Sí. Sobre todo ahora que estoy pensando, que se me viene a la mente que este año se cumplen los 50 años del golpe. Así que... Exacto. Y además de que va dejando una estela. ¿Cómo, perdón? No, te iba a decir que no quería olvidar que si querías compartir el poema Helicóptero, que tú lo quieres en la mano. Yo no lo tengo a mano. Dice así: los helicópteros. Hasta que llegaron los helicópteros, y los helicópteros se establecieron desde allí hasta siempre, girando y zumbando como tábanos. De acero los helicópteros, girando sobre nuestros cerebros, zumbando sobre nuestros cerebros, que desde allí en adelante se limitaron a recordar las épocas previas a los helicópteros, épocas llenas de esperanzas aquellas, épocas que, si bien hasta que llegaron los helicópteros con su ronquido, hasta que llegaron los helicópteros con su zumbido, que se infiltró hasta siempre en las estructuras cerebrales de las generaciones posteriores a las nuestras, posteriores a las generaciones anteriores, que intentando llevar a cabo la esperanza, fueron sorprendidos por el ronquido de los helicópteros, poniéndose término así a una visión de la vida, de la historia y de las cosas distintas a la llegada de los helicópteros, imponiendo estos lo que sería denominada por los historiadores venideros como el sistema de rodaje de los helicópteros concéntricos, y que no fue otra cosa que el continuo ir, venir, de los helicópteros en torno a un mismo círculo, bajo el cual nacieron, vivieron y murieron el resto de las generaciones. Notable, ¿eh? A mí me gusta mucho ese verso, de hecho lo voy a ocupar para otra cosa. Épocas llenas de esperanzas aquellas. Claro. Antes de... O sea, y cómo eso desaparece a golpe. Estoy pensando, ahí está la particularidad de los recursos a los que él apela desde el lenguaje, de cómo tú retratas la brutalidad de ese periodo, cómo tú lo buscas representar y verbalizar. Creo que ahí está el trabajo, no solamente estético, sino de oficio, de este hacedor de la palabra, de cómo decir lo que está prohibido, lo que no y que es donde tú no, ¿cómo se dice la palabra? No encuentras cómo decirlo ni descifrar, no tiene palabras lo que podría ser un periodo que representa tanta brutalidad.
Lo, me parece desde ese lado. Y, si tú, y ahí, no sé si tú ahí concuerdas conmigo, como basándose como en lo, bajando como lo que tiene lo distintivo de la poesía, en este sentido, de Paul Hammer, eso de llevarte a lo terrenal, de situarte Claro, ahí, de moverte desde ahí. ¿Qué te parece ese recurso y que en otros poemas va agregando otros recursos que son el humor, la ironía, de claro. alguna forma, risa, y ese. Te dejo ese Sí, cruce yo, para verlo yo como la verdad otro que poema. creo de que una de las cosas interesantes que va haciendo Eric Polhammer permanentemente en su poesía es que va generando ligazones o va generando algunas comunicaciones entre aquellas dimensiones que uno podría considerar como cultas, sagradas, eh, especiales, significativas, lo que fuere, y lo va conectando con aspectos que son muy del cotidiano popular o del cotidiano vivir, del diario vivir. Y esas cosas los va haciendo de una manera en que lo va conectando, donde de alguna manera no deja de entender, y yo creo que esa es una de las cosas que le da profundidad a la poesía de Eric Polhammer, o a la concepción de poesía que le da Polhammer, es que no deja de entender que en el cotidiano, en el día de vivir, en el día a día, en el hacer, hay cosas fundamentales y trascendentales en la vida. Por eso de Mm, repente uno encuentra en los poemas de Eric Polhammer referencias al Tao, en claro. una escena muy, muy pedestre, a, por ejemplo, encuentros filosóficos entre Hegel y también una otra escena muy, muy, muy poco relevante. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hace que la poesía además le dé un matiz muy cercano, porque en el fondo eh, muestra de que la poesía está permanentemente experimentándose en el día a día o en la experiencia humana que Sí. se da de manera soterrada a los grandes discursos o a los grandes relatos. En lo que tú estás diciendo, un punto súper relevante, Joaquín, porque me estoy acordando también de que la poesía, por medio también apelando también eso muy de lo cotidiano, también muy de los sentidos, de palparlo, de Claro. concebirlo, desde ahí. Eh, Pensando en eso, estoy pensando en un poema que él también escribe, que te quería citar, en relación a la misma temática, para sacarlo de ahí después de los 80 y llevarlo como a otros recursos que él va empleando. Uy, Guidobro está desatado, ¿no? Está en la suya, ¿eh? Sí, mi perro, no puedo decirle cállate. Y me da risa porque dice Huidobro y la gente no va a entender a qué te refieres. Va a pensar qué onda Huidobro, porque como ¿dónde está Huidobro? Claro, ¿En qué minuto aparece Huidobro en esta historia de Paul Hamer? Y es mi perro, claro. que está ahí ladrando como condenado. Guidobro está diciendo, Altazor es mejor que ese tal. Altazor es mejor. Sí, Claro. eso. Eso. Bueno, hay un poema que se llama Dice que si vas para Chile. A todo Ah, eso, claro, no lo voy a leer completo, porque es mucho más largo, pero lo que quería resaltar es lo siguiente, que dice, junto a su amada y bella mujer, cerca de allí está Lonquén. Esta otra cosa que tiene Paul Hammer, la estructura rítmica de su poema, esa musicalidad en la que va jugando también en los versos, mm, entrando también en el verso libre y que él va, pero no es tan así. Hay también una intencionalidad y eso claro. no es antojadizo. Por eso es importante, como decir, ya, pequeña localidad donde murieron acribillados tras ser torturados muchos chilenos durante el periodo de 17 años del gobierno militar. Se llega allí por un camino de tierra pedregosa, rodeado de zarzamoras y alambres de púas. Si vas para Chile, no ves a Chile. Ese verso, esos dos últimos versos, si vas para Chile, no ves a Chile. Bueno, bueno, Claro, buena, buena, buena. sí, porque es como, no, y después sí, y empieza a decir, y solo viste la apariencia, te quedaste, pegado a los avisos publicitarios.
no pasaste por la casa en Calera de Tango, y ahí bla, 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 empieza. Pero esa parte del poema donde dice, si vas para Chile, no ves a Chile. Claro. O sea, también el juego de la reiteración es mucho Claro. también en Warhammer, que la va generando como, va reiterando, que te va generando ese ritmo, que Sí, como cadente que va entrando, ¿cierto? Que no solamente se da en este poema, sino que también es un libro que él retoma posteriormente, después de un largo periodo de silencio de publicación, en las Vírgenes de Chile. claro. Eh, sí, donde Sí, mira, también entra como también renombrando todas las vírgenes y en esa enumeración como caótica de nombrarla y de jugar con la presencia. Ese otro recurso, ¿cómo debe decir ahí Joaquín también? Porque es la otro lado del tramo de una concepción que tú utilizaste mucho cuando estuvimos en reunión de pauta, de cómo podríamos definir ese recurso en esta, sobre todo en Vírgenes de Chile, de Paul Hammer, publicado en sí, el eh, 2007. claro. A mí, una de las cosas que a mí me mueve mucho la poesía de Warhammer es precisamente eso, de que hay una lúdica consonancia y resonancia de los poemas. Porque está en todo momento jugando con el sentido, con la música, con los Eso. significados y le va dando vueltas. Yo, mira, justamente me topé acá con un poema que yo dije, pensaba leerlo en algún minuto, pero dije, no, puede ser un poco enrevesado, pero un par de versos que juega con eso. Mira, dice, este es un poema que está en, ¿qué libro? Gracias por la atención dispensada, del año 86. Se llama Ah, ya, Poética, estamos en el claro, 86, ya. este es Ya, después Poética vamos a lo de las Vitana. Vírgenes de Chile. Mira, son dos versos simplemente. Es Poética Vitana, o sea, el poema es largo, pero quiero destacar. Dice, que el verso no sea mero verseo, volved, oh poetas, a Gonzalo de Berceo. Me acordaste, Guido, que el verso sea. Claro, ¿Te das cuenta cómo él juega con algunas palabras que están en el imaginario colectivo? claro, Como si vas para Chile y una canción. ¿Te acuerdas de eso? Y aquí el verso, ahí, como sí, él las va renombrando y va jugando con redefinirla, reescribirla, para darle como esa vuelta a tuerca, sí, obviamente a partir del lenguaje. Mm. no, totalmente, sí. Mira, hay un poema que no me resisto a no leerlo, que este Ya, ya ¿cuál? es jolgorio puro. Lo voy a leer lento porque me va a costar por mi situación, pero que yo creo que Por toca mi todos estos temas. situación. Toca todos estos temas. Ya, a ver, dale. Mira, se llama Yo no sé lo que ustedes irán a pensar de esto. Así se llama el poema. Voy a dejar un poquito la música para no desconcentrar. Dice así. Yo no sé lo que ustedes irán a pensar de esto. Ustedes siempre piensan lo primero que se les ocurre. Rara vez escuchan a secas lo que uno dice. Mejor me quedo callado, ustedes van a hablar por atrás. Y es algo que si no lo digo jamás, lo sabrán por otra fuente. Además, tiene que ver exclusivamente con ustedes. No es tan importante, pero sí es importante. No voy a ser tan imbécil de sentarme a escribir, perder media hora para tocar un tema insípido, que solamente no interpretaran las cosas. Bueno, hay cosas que necesariamente deben ser interpretadas. Me sería facilísimo no haber dicho nada. Es que no puedo confiar en ustedes. Si les dije que se los iba a decir, se los voy a decir. Porque, porque de mí podrán decir cualquier cosa, menos decir que no digo lo que dije que diría. Se relaciona con un problema que nos toca a todos. Lo malo es que es que si lo digo, pero se lo voy a decir, cada uno va a interpretar a su manera. El que lo interpreta al revés se va a sentir herido, y no quiero herir a nadie, yo necesito decir la verdad. Ya se están poniendo el parche antes de la herida. Si doy mi propia interpretación, también la interpretarán. Por eso me vi en la obligación de escribir un poema. Solo un poema podía expresar este secreto. No así, yo prefiero quedar como que no cumplo lo que digo, a decir cosas para que ustedes las pasen por alto. Estoy seguro que creyeron que no dije nada, y ahora más encima van a empezar a hablar por atrás. Sabía que iba a pasar esto, no importa, nadie tiene la culpa. Nunca nos hemos entendido, ni nos vamos a entender. Así que eso es Bien. puro juego.
Eso, yo anoté eso, así como te estoy escuchando, juego de palabras, dichos del habla popular que están instalados en la sociedad del imaginario colectivo, apelando también a esto también, obviamente en ese sentido, al habla cotidiano, a lo coloquial también, llevarlo desde ese lugar. Es muy interesante, quiero destacar algo de Paul Hammer, entendiendo lo coloquial en la poesía. Claro, Es un temazo eso, de cómo tú llevas y acercas desde ese lugar la poesía a la gente. Y claro. en ese sentido, obviamente, son muy importantes los recursos que apela el poeta. Pero hay algo que yo quiero decir en relación justamente a lo que tú acabas de leer el poema, de cómo él piensa un poema, de cómo él Mm, manifiesta y le entiende escribir un poema. Entonces él dice, cito, un poema, dice, es algo vivo, espontáneo, fresco y natural. Debe corresponder a una experiencia. mm, Eso es lo que dice. mm. Y bueno, ahí él se expande y reflexiona en torno de cómo él se da cuenta, y la pregunta va, esto está en contexto de una entrevista, de cuando él se da cuenta de que un poema le parece que es bueno o es malo. Claro, Y en ese sentido él se apela a esta definición que me pareció muy interesante en el sentido de que él va jugando y dice, un poema a mí me parece que es bueno, sobre todo cuando habla desde el corazón, desde que tiene vida, desde eso, desde ese, de ahí, más allá de todos los tecnicismos que son el soporte de lo que uno va leyendo y va entendiendo en el poema. Entonces, también otra de las cosas que me parece interesante que hace también que entremos en este juego de palabras es el carácter narrativo claro, de su poética. Muy de claro. relato, muy de Sí, contacto. La oralidad está muy instalada en la poesía también sí. de Paul Yo Hammer. por eso me daba la impresión de que de repente uno no encuentra estos aspectos líricos que encuentran en Mm, ciertos poetas, porque exacto. lo prosaico se come a lo lírico en este caso, a pesar de que de repente hay algunos versos que, bueno, todo poema siempre va a haber un verso que repunte todo, pero, pero acá lo que privilegia es claro, lo prosaico y a veces en ocasiones precisamente este carácter narrativo, como si estuviera contando una pequeña situación, una anécdota, Sí, ¿cachai? Entonces eso es me acuerdo bien, también. Es que me estoy acordando también por el poema que él publica, Las Vírgenes de Chile, que retoma el 2007, y también todas las figuras de lo que habíamos hablado, de lo que está representado, lo que significan las vírgenes, en un punto de vista de los puntos simbólicos, desde el cristianismo, quiero decir, y él toma y se desacraliza y las trae a este mundo profano y va jugando y va entrando en la figura de cada virgen de lo que va representando para la gente, para el pueblo, para lo popular. Y ahí entra también, me pareció al leerlo como en este juego del carácter narrativo, de contar. Y tú sabes que cuando tú vas, no sé, estoy poniendo, ya me estoy saliendo como de él, pero vas a un lugar, como nos pienso, justo hoy es mes de julio, y en la fiesta de la tirana, el encuentro donde se da todo, no solamente el tema religioso, sino que también una fiesta muy popular, donde la gente se encuentra y se reencuentra en relación a una celebración. Entonces ahí empieza a surgir todos los mitos que hay detrás de cada claro, virgen, ¿cachai? De toda la historia que se va dando de boca en boca. Y se va instalando en el imaginario colectivo. No digo que eso está, digo que me da la sensación de que la poesía, de los recursos que utiliza Paul Hammer, nos llevan y nos acercan desde ese lugar, tomando, como bien tú dijiste al principio, el humor, la risa, los sentidos, todo es de ese punto que nos acerca a este lado más humano claro. eh, en el que estamos. No sé qué me podrías decir desde ahí, complementarme, Joaquín, como entrando en ese aspecto de la obra de Paul Hammer. Sí, yo creo que solamente agregaría un detalle de que, eh, un par de detalles. La, no sé cómo plantearlo, ¿Mm? pero es como, Dice que tienes que apelar a la espontaneidad. claro,
Lo que pasa es A lo que natural, a me, eso, a me lo tiende fresco. me tiende siempre a conflictuar la idea de que, a propósito de la risa, uno tiende a ligar a Paul Hammer con la antipoesía. Yo Ah, ya. diría, Sí. a mí haría una leve distinción porque yo creo de Es muy que Eric importante. Paul Hammer no ingresa al terreno de lo cómico, propiamente tal. A mí la Sí. impresión que me da es que él ingresa al plano de algo como si fuera un jolgorio, que es como una alegría permanente. No es algo buscar hacer reír por querer hacer reír, que me da la impresión que de repente es la actitud de Barra, el, el antipoeta por excelencia, sino que es un jolgorio, un disfrute, un goce, de alguna manera, y que eso se traspasa al semblante poético que tiene, en este caso, el poeta o el hablante lírico, en este caso, que obviamente sabemos, a propósito de conocer el personaje, sabemos de que eh, Eric Paul Hammett probablemente es uno de los pocos que el hablante poético o el hablante lírico con el poeta se asemejan, son prácticamente uno. Eh, Entonces, sí me da la ya. Dale, impresión, no. sí me da la impresión de que ese holgorio es el que se instala como una suerte de semblante que es el que intenta traspasar al, al poema. Y yo creo que eso es lo que uno recibe en el fondo, porque cuando uno Mm. lee, o me pasa a mí en particular, que cuando uno lee la obra de Eric Paul Hammett, no es que uno se caiga de la risa necesariamente, sino que uno le va entregando o va asumiendo una postura de mayor adecuación en torno a este mismo goce de situaciones que son particulares y cotidianas. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, las mismas Vírgenes de Chile, donde uno destaca, no sé, eh, o aparecen vírgenes que no existen, pero que en el fondo son reclamos Dice, populares ante situaciones emergentes o urgentes, lo que sale en el fondo son necesidades del pueblo o populares que necesitan como expresarse, y lo que hace Eric Paul Hammett es darle un toque un poco más poético, en el fondo. sí. Por ahí me acuerdo una virgen, la Virgen de Valparaíso, Virgen Le del puso Ebro, a la Virgen de otra, Jerezú. Virgen del Humo. Claro, Virgen del Humo, Virgen del Chile Chico, Virgen del Talcahuano. Bueno, te quería llevar a algo que tú mencionando a Parra, que me parece súper interesante en el marco de la entrevista que hace referencia y en un momento le claro. preguntan por. Mm. Y voy a citar lo que dice Ajá. para que lo podamos ir aterrizando en lo que tú dices, porque termina con una frase que me parece que va en lo que tú estabas mencionando. Ya. Cito, dice, me fascina la antipoesía, dice Paul Hammer. Siempre defiendo a al Parra cuando lo atacan, porque estoy seguro de que es un gran artista. Cuando él dice que los poetas bajaron del Olimpo, estoy completamente de acuerdo. Me gusta eso de que los poetas no sean adivinos, me gusta no ser un profeta. Me siento bien percibiendo que el árbol está ahí, que mi aliento entra y sale, que mis párpados suben y bajan. Hay demasiadas cosas ocurriendo en el presente que son ya la cristalización de todos los tiempos en una sola cosa que soy yo estando, yo respirando, yo escuchando las campanas que son las orejas, por dentro y por fuera. Entonces, el aterrizamiento que hace Parra me resulta divino. ¿Has sentido el placer de descolgar una camisa? Es rico lo que se siente en la mano cuando uno aprieta el perrito para colgar la ropa y la camisa se suelta. Lo concreto es lo divino. Bien, bien. Eso, esa respuesta da en torno, o sea, claro, él hace alusión, pero te das cuenta de que él no dice mi poesía va por ahí, es la antipoesía, sino que él toma como referente a Parra y lo pone como ejemplo que diciendo que le encanta, lo admira, que considera que está de acuerdo con esta concepción de bajar como esta Claro. noción de lo divino hacia lo terrenal
y que en el fondo lo que a él se preocupa es lo que hemos estado hablando todo este rato, apelando a los sentidos, al estar presente, en lo que pasa de sentir la experiencia viva, en esa espontaneidad que te da la vida en el fondo. Me gustó mucho eso, cuando dice yo solo soy yo estando, respirando, escuchando las campanas que son las orejas, esa experiencia que nadie se fija de lo cotidiano, Claro, que él da una de las tantas que nosotros no somos conscientes, como colgar la ropa. claro, ¿Qué, qué, qué sientes por colgar la ropa, sacar la ropa, el ruido, lo que te genera, las texturas, esto y lo otro? No, ese es uno de los tantos que te da lo que todo el mundo realiza el día a día. claro, Y quizá ahí está lo que tú dices que se desmarca un poco de entender de que probablemente no es una antipoesía la escritura de Paul Hammer. claro. Puede tener algunos atisbos que dialogan en sí, pero se desmarca de eso y va creando su propia huella en ese sentido, tomando la palabra como toda una experiencia de la vida. Y Claro. de ahí viene todo lo demás, po, de esa propuesta del humor, de lo vivo. ¿Qué más? Podríamos decir, eh, esa parte dialogante también como también va narrando, que esa otra distinción que tiene si tendríamos que ponerlo con Parra, que tú lees la poesía de Paul Hammer y te parece muy oral, muy narrativa de alguien. Tiene también algo sí lo de Parra, pero no es, eh, no es del todo, o sea, no podríamos definirla como la antipoesía, ¿me Claro. entiendes? Como, no sé, yo me arriesgo a eso no decir que es del todo no quiero encasillarlo ahí, quiero ir como más allá, yo creo que su propósito no iba por ese plano. De hecho, este contexto que yo cité de una respuesta de Paul Hammer, es algo muy acotado que él menciona, pero en el resto de lo que él hace referencia a lo que cómo mira la poesía, cómo lee un poema, cómo se relaciona con ella o con ciertas temáticas, nunca hace mención a esa palabra. Claro. O sea, y ahí te da indicios de eso. ¿Qué te parece a ti en ese sentido, Joaquín? Sí, que además uno si sitúa a Erich Polhammer en su contexto histórico-literario, ¿no? La presencia de Nicanor Parra en aquellos años, los 80 y 90, es una presencia eh, muy densa, muy difícil no ser parriano en esa época. Claro. Entonces, claro, la influencia puede tener puentes, cruces, y probablemente Sí, Parra, conociendo la personalidad o este semblante poético que tiene Eric Paul Hammer, Parra debe ser uno de los mejores alientos, mm, el mejor soplo vital que le puede tener un personaje como Eric Paul Hammer frente a la propuesta que él trata de desarrollar. Entonces, claro, no hay un enmarque o un entronque particular, peculiar o bien detallado o bien pormenorizado, pero sí uno puede identificar de que hay cosas más menos, que le dan algo, que puede ser inevitable. Del mismo modo como también Paul Hammer reconoce cruces con, no sé, con la poesía del mismo Huidobro, ya que lo mencionábamos delante. Entonces, claro, sí, porque en el fondo la manera en cómo se va nutriendo Eric Paul Hammer es bien polifacética. Pero Parra, claro, destaca ahí porque el puente más directo, es la conexión más íntima que uno puede encontrar ahí, probablemente la línea de continuidad más fácil de mirar, pero mm, probablemente si uno lo liga directamente a la antipoesía, uno perdería la densidad que ofrece el mismo Eric Paul Hammer, porque lo sumaría como a otro más, a otro antipoeta más, de los tantos que claro, hubieron, hay y habrán, probablemente. sí. Sí, bueno, daba mucho hablar sobre Paul Hammer y entrar en esta discusión que también te lleva, lo que me he dado cuenta que nos ha llevado a estar dialogando permanentemente con otros autores, porque hemos citado varios acá, y eso también lo hace
como una escritura bastante dialogante, claro, en ese sentido, abierta. Tomando en cuenta que es parte, en ese sentido, de una riqueza literaria de la poesía chilena, que eso lo hace distintivo de parte de su generación, haciendo alusión a los tipos de recursos a los que él apela y trabaja claro, en su escritura. claro. A diferencia y eso no estoy diciendo que lo otro es menor, estoy diciendo de que cada uno se va destacando por su propia huella, y creo que Paul Hammer es muy distintivo en eso, se resalta un poco más por tomar desde ese lugar la experiencia de la palabra en la cotidianidad y en la escritura por un lado, y en otro lado en lo que eso conlleva en la Claro. vida. Eh, ¿Te parece, ya que estamos casi cerca a la hora, ir dándole, eso te iba a decir. ir cerrando por fuera este boliche? Sí, que estuvimos re piola, vida. Un día podríamos hacer un capítulo desde ahí, ¿eh? Allá ¿Qué viernes, pues, Joaquín? Imagínate, son las 10 de la noche, nosotros aquí hablando de literatura, como siempre, y pensar que estamos, claro, entonces no puedo dejar de mencionar, de acordarme del Repiola, que estuve la semana pasada, compartiendo un fin de semana, entonces el espíritu de lo atrevidos que somos de hacer un programa una noche, de un día viernes, donde prácticamente nadie lo esté viendo. Y eso, obviamente, como lo traemos a colación, trae nostalgia de los tiempos que hacíamos el programa esencialmente en Radio Federación. Que eran viernes. Como decía Eric Paul Hammer. Como decía Eric Paul Hammer, época llena de esperanza aquella. Exacto. Mira, Chile no lo ve. No sé si tú tienes algún poema que quieras leer. Yo tengo el listo para... No, todavía no es listo, pero léelo tú porque si lo tienes listo. Yo voy a buscar uno que... Ya. Yo quise elegir poemas que tuvieran que ver justamente con la poesía, en donde de alguna manera quedara bien expresada la opinión que tenía Paul Hammer sobre lo poético y la poesía en general. Y encontré uno que cuando lo leí dije, wow, este poema, independiente de lo que diga, considerando precisamente lo que dice, puede ser un material de trabajo para sentarse a pensar, al menos. Yeah. El poema está ubicado en el libro Mequelaba-Camus, del año 2013, y el poema se llama Yo fui esclavo del verso libre. Fue un poquito largo, para que me aguante. Hoy parece, antes que toma un poquito de agua, estoy a mencionar de lo que acabas de decir, porque hablamos de que hay un lapso que no publica, luego retoma y publica Vírgenes de Chile, después publica en el 2013, claro. Y cierra con una publicación que le hace esta antología Universidad de Valparaíso. Aquí está. Así que mencionar que si lo quieren encontrar, el libro igual está en librería, o pueden contactarse con la editorial, que me reúne gran parte de sus obras. Claro. Así que eso quería mencionar. Y que además el lanzamiento de este libro está en YouTube, por si alguien lo quiere ver. Ya. Así que, buen dato te digo. Está asequible. Ya. Dale nomás. Yo fui esclavo del verso libre, dice acá el Eric Sven. Yo fui esclavo del verso libre, como los esclavos de Egipto. Cada adoquín era verso, trabajaba bajo dura presión. El verso libre me aprisionaba, me castigaba, me flagelaba, me agarraba a latigazos. Pobre que yo dijera soneto, pobre que dijera pareado, pobre que dijera la palabra. En decasílabo, por ejemplo, me encerraba 40 días con sus noches en un calabozo. Ni siquiera la más ligera insinuación a condensar mi vida en un haiku. Ni pensar en pensarlo, ponte tú. Si recordaba al arcipreste de Ita,
me hubiera sentado en la pica. Yo fui esclavo de Walt Whitman, que daba la señal de la democracia. Según él, ¿de qué democracia me hablan? Los mismos se repiten a los mismos. Semejan empanadas de pino avinagradas. Se me repiten los políticos en la guata. Permiso que voy a salir a vomitar. No aguanto el vómito en mis vísceras, permiso. Voy a vomitar huesos de políticos sobre esta alfombra roja. Fui un gran esclavo del verso indómito. Fui un potro salvaje, fui mucho más lejos de lo que soñaba. Llevé el verso libre hasta el último extremo, como si llevara mi sombra hasta la última zona con vida del Polo Norte y más allá. Vi perderse el verso libre como una nave no identificada. Lo malo es que el verso libre era el verso, no yo. Yo era una mera ilusión de libertad. No es malo. Volaba lejos mientras el verso libre me llevaba, pero apenas me soltaba de sus alas infinitas, caía de manera abrupta, como cae un ángel de un andamio, al cemento un día lunes a las 4 de la tarde, sin que a nadie le importara. Lo que no importa nada, porque nada es importante. Volví a tomar conciencia de la cuenta de la luz, volví a releer cartas de amor en papeles amarillos, volví a ser un deudor moroso anticipado con el parque del recuerdo. Volví a pensar en huevos revueltos. Se me revolvía el estómago pensando en mi futura muerte inmerecida. No bien me soltaba de un ala del gigante verso libre, el faraón me agarraba a combo. Si sospechaba que se me cruzaba por la cabeza la palabra hemistiquio, una vez me azotó contra el muro blanco 600 veces, solo porque dije rima consonante. Para vengarme por la noche escapé por una ventana y redacté en el muro de oro que daba a su puta puerta este ingenuo graffiti. Vale. Yo fui esclavo Ya. del verso libre. Oye, yo anoté un A verso. ver. ¿Qué dijo? Hablando del verso. A ver. Anoté, el verso libre era el verso, no yo. Mm. Eso lo El tenía. verso libre era el verso, no yo. ¿Cachai? El juego de palabras que tiene. Yo estoy cruzando, rayando mi apunte aquí de cómo va entrando en ese mismo juego de la misma palabra con la poesía y se devuelve y Claro, va y entra como caóticamente numerando y ahí finalmente lo remata con un verso. claro. Ya. Yo, para cerrar, no sé si quieres compartir algo más de mencionar sobre el poema. No, mira, a mí la verdad es que quizá una de las cosas que rescato de este poema, además de la reflexión que hace sobre el verso libre y como la búsqueda permanente Escribir. en el fondo critica una tendencia, una tendencia que hubo en algún momento de querer decir toda esta pretensión clásica del verso o de los poemas de construirlo con sílabas contadas, era como medio extraño. No sé si tú recuerdas que había una época en que como que el verso libre era trending topic, como se tiende a decir, y todo lo Sí. demás era el soneto, el endecasílabo, el alejandrino, eran como cuestiones que, de hecho por ahí de repente veía memes de poetas jóvenes que criticaban el verso rimado o consonante y no sabían hacerlo, Otro ¿cachai? tema, más o eso, sí. ¿Cachai? Entonces es Sí. como... Y, Criticar sin saber lo que es realmente un soneto. claro, y además Mm. Eric Porjame uno logra ver de que tenía perfecta conciencia de todos estos estilos clásicos para construir poesía o construir poemas. Lo que Eso es muy... eh, Él era un lector, era un o sea, era lector un devorador fervoroso, claro, de libro, entonces es nada es antojadizo, claro, ¿me entiendes o no? Eso es lo que creo que es también una de las cosas como particular y distintiva de la escritura de Paul Hammett. Entonces, poner en tensión el significado de lo que es el verso, cómo se escribe también, ahí también hay un cruce, como bien dices tú, de crítica, y que se lo toma con ese humor de hablar sobre el verso en cómo está instalado.
en esa tradición. Sí, Se desprende también desde esa, pero no de la tradición diciendo que la tradición no hay que rescatarla. Ojo con eso, no hay que entrar en eso. Yo creo que no es el punto, sino que cómo esa tradición se va desvirtuando de alguna forma y se va construyendo algo que finalmente después se desconoce, en el sentido de que, el ejemplo que tú diste, como, como los memes que aparecían, como no, el verso libre, y no tenemos idea que es un soneto, ¿cachai? O sea, ¿cómo hablamos de verso libre si no sabemos lo que es un soneto? Era como, estoy pensando en la gente que le interesa la poesía y escribe, no. Creo que por ahí va como su mirada, probablemente. Claro, que en el fondo hay... no se puede ser vanguardista sin conocer la tradición. Y yo creo que en eso hay un ejemplo para mí que es muy prístino, o es un ejemplo ejemplar, que es Picasso, Pablo Picasso en la materia de pintura. El tipo tenía un perfecto conocimiento de lo que era la pintura moderna, al punto que cualquier cuadro del moderno, previo a lo que uno después conoce de Pablo Picasso, era una joya, porque tenía perfecto conocimiento de lo que era la pintura moderna, y a partir de eso genera una vanguardia. Una vanguardia. No crea vanguardia desde la nada, o desde el caos, porque eso es un juego adolescente. Bueno, también es lo que hemos hablado muchas veces aquí en el programa de autores también, escritores y escritoras, ¿por qué les llamamos vanguardistas? Una palabra tan usada, pero también en qué momento la usamos asertivamente, esa palabra. Claro. Ahora podríamos usar nosotros la palabra vanguardista. Bueno, discutible. Totalmente discutible. Ya, para cerrar, para que no nos dilatemos tanto, porque creo que están como ya bien pasadito la hora, yo voy a leer un poema de Vírgenes de Chile. Ya. Voy a leer Santa Magdalena, Virgen de la Oficina de Santiago Centro. Yo lo tenía marcado, chico. ¿Ya lo tenéis marcado? Yo lo tenía marcado, que mira. Ya, ahí tú lo tienes. Ya dice. Me acosté con el jefe de recursos humanos, me acosté con mi jefe directo, me acosté con el encargado de despachos, me acosté con el encargadote de mantenimiento, en la mesa de la sala de reuniones, me acosté con el encargado de aseo, me acosté con el director de exportaciones, me acosté con el director de importación una vez, me acosté con mi compañero de escritorio, me acosté con el subdirector de importaciones, con el señor que arregla los teléfonos, con el señor que tapiza la silla, con el caballero que trae la correspondencia. Fue rápido, pero fue. En eso debo ser sincera. Me acosté con mi subjefe directo, me acosté con el jefe de contabilidad, me acosté con el jefe de planificación, me acosté con el gerente general, me acosté con mi compañera de escritorio, un día que se me venía el mundo abajo, me acosté con el reponedor de Coca-Colas, me acosté con el asistente de finanza, que en paz descanse, me acosté con el nuevo asistente de finanza, me acosté con el director de presupuesto, misericordiosa y hay que dice Santa Magdalena, tú que me entiendes de estas cosas, probablemente con lujo de detalles, solo te pido que te muerdas la lengua y no le cuentes nada al Junior. Es. Buen poema, buen poema. Claro. Bueno, ahí está la interacción y todo lo que Santa Magdalena, Virgen de la Oficina de Santiago Centro. No, y además de que desacraliza una figura. Primero desacraliza una figura importante, que es la... ahora... La figura no recuerdo, ahí... De María Magdalena. Que me perdone el más grande de todos, si es que existe una Virgen Magdalena. Probablemente. Yo decía, sí. Porque a menos que esté haciendo referencia a la María Magdalena, no sé, pero bueno, también,
Bueno, le En el pones, fondo hay una desacralización de una figura hipotética, claro, como hipotética. sí, Y ello además lo ironiza o le pone un sustento de algo que ocurre ahora que trabajo en el barrio cívico, uno ve todos los días. El barrio cívico está lleno de ese tipo de cosas, de una vivencia sin medias paupérrimas de desacralización permanente. Un lugar que debería estar esculpido de un aura cívico, republicano. Pero acá uno va aquí lo que va haciendo es que va trastocando todo eso, todo ese aura que no existe en el fondo, o que claro. es ilusión. Tú utilizaste una palabra que muy importante, desacraliza. Bueno, no pasa solamente lo que habíamos mencionado con el resto, dice la Virgen de Talcahuano, la Virgen de Chile Chico, la Virgen, mira, dice en una, dice, resulta que en ayuno toda la semana, resulta que solo escucho programas religiosos, resulta que pego santo en el living, resulta que ya no tengo vicios. ¿Me entiendes? Yo lo que he visto en este poemario que tiene de la Virgen de Chile, la reiteración permanente como un juego, no solamente de palabras, sino que también la reiteración Claro, es un recurso de ir recalcando, resituando, renombrando, y en ese sentido toma también el lugar de desacralizando claro, eh, la figura de la Virgen, que como la entendemos y está instalada en el imaginario colectivo y en muchas otras. En ese sentido, ahí él toma ese recurso y va entrando en este juego y también en este humor de, de lianda en torno a que con lo sagrado tome un lugar en lo profano. claro, claro, claro. Que está, lo profano está por sobre lo... ¿Qué entendemos por lo sagrado? Entonces también entra como en... si entramos como en los significados de eso, en una interpretación, sería muy interesante. No entrar en Claro. la sobreinterpretación, sino que más bien cómo se expone también la concepción de lo sagrado por medio de la representación de la figura de la Virgen. En ese sentido Claro. lo hablo. Bueno, en fin, ahí da para discutirlo más, si no nos vamos a extender mucho y vamos a hacer un programa eterno. Ya. Solamente quizás para recomendar, por si alguien se quisiera interiorizar un poco más en él o en la figura de él, además de este libro, yo igual recomendaría harto las entrevistas que por ahí se pueden encontrar en YouTube o lo que fuera, porque el tipo además era un gran conversador, un divagador interesantísimo, era una persona que te llevaba a distintos mundos permanentemente y para los que si a alguien le interesa, era uno de los poetas más futbolizados que existían, que existen, Mm, que existían. Y, y esto lo menciono solamente porque uno de los poemas más destacados, también muy conocidos de Eric Paul Hammer, es aquel que dice, yo vi jugar a Jesús Trepiano. Jesús Trepiano era un arquero malísimo, ya que no voy a existir, puede ser más malo, era arquero reserva, y ya, se hizo conocido porque jugó una pura vez nomás. Era tan malo que jugó una pura vez. Entonces el poema relata eso, que él fue justo al Estadio Santa Laura, que está ahí en Independencia, a ver a jugar a su querida Unión Española, y él vio, dice, yo vi jugar con estos ojos de lince, vi jugar a Jesús Trepiana. Y ese poema está ahí en YouTube, uno lo puede encontrar, yo vi jugar a Jesús Trepiana, leído por el mismo Paul Taven, entonces probablemente ahí también. el tal Jesús Treviana fue más famoso por el poema que por lo que jugó, pero ya es detalle anecdótico, pero las entrevistas Mm. que le hacen a Paul Hammer son muy entretenidas, muy entretenidas. Yo las disfruto harto. Eh, Momentos de melancolía uno las pone y ¡guau! Y ahí se pone a divagar un rato interesante. A ti te llega bastante. Sí, sí, a mí me entretiene muchísimo. Así que lo recomiendo. Oye, Ya, nos te queda, oye, zafaste Joaquín con la sí, tos. sí, Tuviste no.
ahí a cuidarse. ¿Estamos? ¿Hoy día? ¿Viernes? Sí. ¿A qué hora terminamos el programa hoy día? A las casi 10:30 de la noche. Tuvimos casi, Bien. nos pasamos sus 15, sus 20 minutos. Claro. Dejamos hasta acá en Busca del Tiempo Perdido. Invitamos a la Sí. gente que está en las obras, si lo quiere conocer, la idea de esto es un marco, Claro. una presentación breve de quién es Paul Hamer, de lo que realizó, de lo que dejó, de su legado, digamos, en términos escriturales, que es muy interesantísimo. Para ponerlo en permanente diálogo, eso me pareció muy conversacional también, en ese Sí. sentido. Y que nos hace llevarnos también en ese cotidiano, como entrar no solamente en esa vivienda, sino que también a repensar muchas cosas con respecto a la vida. Claro. Nos hace pensar, parece que como que menciona como lo de colgar la camisa, o cosas que nos parecen tan banales cotidianas que le da la mayor relevancia, porque es ahí donde dice que se concentra como nuestro presente en el fondo. Igual es ahí todo un tema, si uno se entra como en la discusión como filosófica, de pensar en cómo situarnos en la vida, y eso hace que nos interpela en ese sentido. ¿Hay que nos dicen? Leo, lo podéis leer. ¿Qué dice? ¿Alcanzas a leer tú? Carolina, creo que Carolina Lorenzo, primera vez que los veo y me ha encantado. Los felicito, muy interesante, me fascinó. Qué bueno. Gracias. Un gusto para Carolina. nosotros. Agradecemos que eso queremos generar, que la gente lo disfrute, que se interese, que se motive por escucharnos, por saber un poco más de literatura, y con este espíritu que a veces le ponemos un poco la parte lúdica y nos reímos y nos pasan cosas, pero agradecemos tus palabras, así que muchas gracias. Sí. Ya, ahora sí que sí. Nos veremos en una próxima ocasión con otro autor o libro. Ahí estaremos informando. O autora. Eso. Sí. Y ya saben, tienen que ir a comprar el libro de Miguel. Sí, el libro de Miguel. Ahí está. El compañero Joaquín, o en ahí Almirante Barroso, fuera de la Universidad de Alberto Hurtado. Ya pues, compañero, nos vemos para otro episodio. Un abrazo. Que estemos una nueva pasión. Igualmente. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.